Cuando ella nació, mi vida se fue a la basura. Mírala a ella cómo está y fíjese cómo estoy yo. Entonces un día recibo un email diciendo que está muy enferma y que le prestara $10,000. Era para hacerse cirugía plástica. ¡Claro! Empecé cuando tenía 17 años y ahora soy como una escultura. 148 procedimientos Es mi ídolo. cosméticos. Me fui a la calle porque me junto con gente que no me juzga, que no se está tapando la nariz, que no le importa el olor que tengo. Doctora. Es un olor inmundo. Yo la acepto, la quiero como es. Quiero que esté en Pero casa. yo no quiero. Esto lo tuve puesto 3 horas. Yo si no me baño cada 3 horas... Toma, sentilo vos, que tanto me querés. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora norteamericana Susan Sontag dijo: no está mal ser bella. Lo que está mal es la obligación de serlo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Este concepto de la belleza nos consume. Y al final yo me pongo a pensar, ¿estamos de acuerdo todos en lo que es belleza? Porque esto nos causa un grave problema. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me siento engañada y burlada. Y yo siempre quise ser para ella la familia perfecta. Y eso no debe ser. Es la necesidad de mejorar todo en tu vida y yo lo he logrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Mariana, ¿quién es Giselle? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Mire, pues, doctora, yo vengo a demandar a mi hermana, porque esa muñequita es mi hermana, por $20,000 por fraude familiar. Ok, fraude familiar. Sí. A ver, explícame cómo es este fraude familiar. Mire, al principio, pues, somos hermanas. Yo le llevo 5 años. Cuando ella nació, mi vida se fue a la basura. Todas las atenciones fueron para ella. Todo fue para ella. Nosotros vivíamos con mis abuelitos porque nuestros padres estaban muy ocupados. Entonces, todas las atenciones siempre fueron para ella porque estaba flaquita. Sí, muy flaquita. En la escuela yo iba súper bien en la escuela, pero siempre se burlaban de mí. Me decían elefante, me decían gordis gordis y me decían muchas cosas que me hicieron sentir terrible. Terrible. Es más, en mis 15 años me dieron un pastel chiquitito con una sola velita y me dijeron que no me lo comiera porque me iba a hacer daño. Y a ella se la llevaron de crucero al Caribe. Imagínate. No, sí. Muy injusto. Muy, muy injusto. Siempre todo el trato Era siempre para fue ella. injusto. Siempre. Ok. Es más, hasta se la llevaron a vivir mis abuelitos a Los Ángeles con ellos. Y a mí me dejaron sola. Oye, pero tus abuelitos eran... Sí, no, bárbaros. Sí. Sí, no, de verdad que sí. Qué poco corazón. Eso no es cierto. Ella No, se quería claro que quedar sí. ahí, nunca quería ir No, con no, no, nosotros. no, no. Se Yo está me tuve que peleando quedar porque ya era conmigo y mayor de edad. muy envidiosa. No porque Ella ellos siempre la quiere dejaron. llamar la atención, Eso no siempre. es cierto. Como está acostumbrada a que todo el mundo la vea. Lo que pasa es que ella siempre me quiere tiene llamar la envidia. atención. Desde que éramos Yo no chicas te me tengo ha tenido envidia. mucha Para nada envidia. que te tengo envidia. Por Bueno, favor, ahora no. háblame del fraude familiar. Ok. Que es lo que estamos aquí. Pues ella se fue a vivir lejos, entonces perdimos un poco de contacto. Realmente yo le llamaba siempre que podía. No es cierto, lo que te hablaba era yo. Eso no es cierto. No. Yo te hablaba Yo soy a ti. la que la busca. No es cierto. Ella solo me habla para pedirme Eso no cosas. es cierto.
Okay. O No es favorcitos. cierto, tú eres la que me hablabas No, cuando te peleabas a ver, con tu no, esposo así no y son las solamente Bueno, ok, cosas. un momentito. No. Después tú me respondes la parte tuya. Deja que ella se exprese en la demanda. Gracias. Pues entonces un día recibo un email diciéndome que está muy enferma, que está gravemente enferma, que está sangrando por todos lados, que se siente terrible. Una cosa impresionante, que le están haciendo estudios, unos estudios que yo jamás había oído, rarísimos, y que le prestara $10,000. Yo dije, bueno, por su salud, por supuesto que se los doy. Claro. Y entonces se los di. Ok. Así vamos pasan unos 4 meses y me dice de nuevo por teléfono: oye, Marianita, hermanita, por favor, préstame otros $10,000 que yo le estaba entregando. Y bueno, pues se los di, de verdad que sí se los di. Estaba un poco más preocupada porque si ya se había gastado $10,000 y necesitaba otros 10,000, la enfermedad que tenía era de muerte. Grave. Sí, Sí. impresionante. No sabe lo preocupada que estaba. Ok. Traté de llamarle después de Mentira, prestarle el nunca me dinero. habló. Sí te llamé. Nunca me habló. Lo que pasa es que nunca me contestó. Nunca me habló, Le solamente hablé, se le mandé presentó. mensajes, la busqué Eso por no es Facebook, cierto. la busqué por todos los lugares y nunca me contestó. No es cierto. Nunca, Eso no es jamás cierto. se hizo la desaparecida. No sé, me preocupé. Agarré un avión, me fui a Los Ángeles a buscarla. Chequé dónde estaba su dirección, la fui a buscar, toco la puerta y aparece una cosa espectacular y divina. Y yo como que la conocía, no sabía exactamente quién era. Para mí era desconocida completamente, Ay, pero pero tenía yo sí algo, sabía quién tenía era algo. ella y estaba tan contenta de verte y lo que Tenía pasa es que algo. Era ella. fue a atacar. Era ella. Era ella. Pero tan cambiada estaba. Cambiadísima. Cambiadísima. Parece una muñeca, véala. Entonces los $20,000 no era para una enfermedad de gravedad. Exactamente. Era me di para hacerse cuenta. cirugía plástica. ¡Claro! Oh. Y eso fue lo que me puso, pero como boiler de enojada. No, lo me que enojé pasa es que estaba muchísimo. enojada Yo porque lo me único tiene que quería envidia, era... porque mírala a no ella cómo está y fíjese cómo estoy yo. Y siempre, Mira, siempre desde mira, niña, eso me han mira, tenido tiene envidia. el cerebro Siempre. Pero, o sea, pero- chiquitita. Ok. Entonces, por esa razón, has determinado que ella te defraudó. Claro. Te engañó. Por eso Exactamente. quieres que te pague tus Quiero que me $20,000 pague mis de 20,000 inmediato. dólares. Sí, y si se puede, con intereses. Perfecto. Sí. Ahora voy a hacer un corto receso y a la vuelta, ¿alguien me trajo fotos de cómo lucía ella antes de hacerse toda esta cirugía? No. Yo no. Ok. Me respondes a la demanda por qué engañaste a tu hermana con una enfermedad que no tenías. Regresamos después de este corto receso. Yo cuando conocí a Giselle era varonil, Varonil. pero muy fea. Toda mi fortuna invertida aquí. Y véala, tampoco no es guapa. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...